Queridos amigos y hermanos, les saludo en el nombre del Señor Jesucristo, esperando que cada uno de ustedes se encuentren bien en sus hogares. Me ha tocado esta hermosa oportunidad de poder dar la palabra del Señor, impartir la palabra del Señor. La palabra es la que nos guía, la palabra es la que nos cambia a cada uno de nosotros. La palabra es la que nos ha hecho nuevas criaturas y es hermoso conocer de ella. Y solamente le pido al Señor que Él esté conmigo, que sea conmigo en este día, para poder tener una pequeña reflexión de lo que Dios nos quiera dar. Y vamos a leer, esta palabra se encuentra en Proverbios 3, del capítulo 1 al 12, y le daremos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra: exhortación a la obediencia. Dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como al padre al hijo a quien quiere. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Eh, bueno, vemos, queridos hermanos, a la luz de esta palabra, he escrito algunos tips para poder guiarme. Bueno, y dice, bueno, hermanos, vemos que en estos primeros capítulos Dios nos habla por medio de su palabra con amor. El Señor siempre nos habla con amor y nos insta a hacer su palabra, donde nos dice que no se aparte de nosotros la misericordia y la verdad. Esto le agrada al Señor, esto realmente le agrada al Señor y con ello tenemos bendición para nuestras vidas. Eh, Dice que nos da una promesa también el Señor, dice que años de vida tendremos y nuestros años de vida serán de paz. Paz vendrá a nosotros. También nos dice que nos fiemos del Señor, que confiemos en Él con todo nuestro corazón, reconociéndolo que para Él y por Él son las cosas. Ahora quiero saltarme al capítulo 9, donde vamos a hacer énfasis en la palabra. Y el capítulo 9 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Bueno, mis hermanos, esto primeramente nos habla de los diezmos, de nuestras ofrendas. Vemos que muchas veces es donde más nos cuesta a veces despojarnos de lo que tenemos, de lo que Dios nos ha dado, de lo que a Dios le pertenece. Nos cuesta mucho poder dar este paso, pero este paso trae una bendición a nuestras vidas. Es cuando nosotros apartamos lo que le corresponde al Señor, algo que no es nuestro, algo que solo a Él le corresponde. Y el Señor lo hace no porque necesita, sino que lo hace para ver nuestra fe y para bendecirnos. Hablaba con un hermano unos días atrás que estaba sin trabajo
y le hacía mención justamente a esta palabra, donde le preguntaba que muchas veces nosotros le robábamos al Señor, y en la palabra dice del Señor, en Malaquías dice, ¿dónde te hemos robado? Y es el diezmo y es nuestras ofrendas. Muchas veces nos toca bendecir a nuestros hermanos y nos cuesta. Muchas veces decimos que Dios te bendiga, pero a la luz de su palabra nos dice que muchas veces cuando lo podemos hacer nosotros, podemos también nosotros hacer realidad esa bendición, no lo hacemos. Y vamos a leer en, en Génesis capítulo 14, vamos a leer una parte de su palabra donde nos habla de esto, del primero que recibió diezmos, que fue Abraham. Génesis capítulo 14, del versículo 17. Dice así, cuando volvía de la derrota de Kedor Laomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabé, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo, y bendiciendo y diciendo, bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, en que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Aquí podemos ver, hermanos, que Melquisedec dice su palabra que cuando Abraham venía de derrotar a unos reyes, él salió a recibirle. Melquisedec, este rey, rey de Salem, que significa rey de paz, rey de justicia también se le llama a Melquisedec, y salió a recibirle y lo bendijo con pan y vino. Y debido a esto, a Abraham le dio el diezmo del botín, de lo que él había obtenido en su batalla. Él fue el primero que dio los diezmos. De Melquisedec se habla que es un sacerdote puesto por Dios. Bueno, y vemos aquí que este sacerdote, eh, según el linaje bíblico, bueno, solamente los levitas eran de la tribu de Leví, eran los que tenían que tener el sacerdocio. Este, este Melquisedec era un sacerdote puesto por Dios que no era del linaje de los levitas, pero Dios, Abraham cuando llegó, le dio los diezmos de todo el botín que él tenía. Bueno, vemos que este ser un sacerdote, como le digo, no era de la tribu de Leví, y esto hacía que a él quedara, como dice la palabra, el sacerdote para siempre. Melquisedec se da un ejemplo, un tipo de Cristo se representaba porque Melquisedec no tuvo linaje, no se veía que tenía descendencia, no se supo cuándo murió, se sabe muy poco de él, pero representa el tipo de Cristo. El tipo de Cristo y lo podemos ver también en el capítulo de Hebreos que vamos a leer a continuación, en Hebreos 7. Vamos a leer Hebreos 7. Hebreos 7.
Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de días. Decía, considerad pues cuán grande era este, a quien aun Abraham, el patriarca, dio los diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, a quienes estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Vemos también en el capítulo 18, dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, mas éste, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por la cual también por la, por la cual también puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más humilde que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumo sacerdote a débiles hombres, pero la palabra del juramento posteriormente a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Bendito el Señor, bendito es el Señor, gloria a su nombre. Podemos ver en este capítulo que estos levitas eran los que tenían de poder hacer el sacerdocio. Ellos podían abogar por el pueblo, podían, primeramente esos sacerdotes podían llegar a ofrecer sacrificios primeramente por ellos para después hacerlo por el pueblo. Pero esto, como dice su palabra, eran hombres imperfectos, hombres que algunos de ellos, cuando entraban a ese lugar santísimo, los amarraban un lazo en su pie, porque no sabían cómo lo iba a pillar en ese lugar santísimo la presencia de Dios, si iban con manchas, si iban con pecados, caían muertos inmediatamente a la presencia de Dios. Pero esto fue borrado. Ya esta ley era netamente para los hijos de Israel y nosotros no teníamos parte en ella, no teníamos cabida en esta ley, no teníamos cabida en esto, porque esta ley fue hecho para ellos. Pero Jesús vino a votar esa ley, porque era una ley imperfecta, porque la ley no tuvo la capacidad para cambiar al hombre, la ley no tuvo la capacidad para renovar el hombre. Sí, con este sumo sacerdote que es Cristo el Señor, que fue hecho y muerto una vez y para siempre, por nuestros pecados podemos entrar libremente, libremente podemos entrar a su presencia y pedir y alabar su nombre y glorificarlo a Él. Ya no necesitamos
de poder tener a una persona que hable por nosotros. Podemos entrar libremente. Ese velo se rajó en dos cuando Jesús murió en la cruz. Se rajó en dos. Tenemos ese lugar abierto para poder llegar y hablar con nuestro Señor. Y eso hoy en día eh, es la salvación para muchos de las almas que no conocen al Señor. Y querido amigo, si tú estás viendo este video, estás viendo esta grabación, estás viendo esto, quiero decirte que Jesús ya murió por ti. Jesús murió una vez y para siempre. Esa expiación de animales que se mataban, que se ofrecían, ya no es. El Señor pagó tus pecados en la cruz del Calvario. Ya a Él podemos llegar a Él. No tenemos que tener ni un privilegio. Dios hizo todo, Jesús hizo todo en la cruz para que tú y yo entráramos a este lugar santísimo, a hablar con nuestro Dios, a contarle nuestras penas, a pedirle perdón por nuestros pecados. Somos hombres faltos delante de Él, somos hombres faltos delante del Señor, pero Él tiene allí en la cruz del Calvario y vertió su sangre por perdonar mis pecados y limpiarlos. Y eso es motivo de alabanza, de honra y de gloria al Señor. Ese sumo sacerdote que antes entraba, como les digo, eran hombres imperfectos y tuvo que venir alguien que no sea de la tribu para que la ley fuera desechada, para que la ley fuera una nueva ley. Y la ley ahora es que nosotros podemos entrar confiadamente a este trono de gracia, de amor, de bondad. Entra el Señor, entra, ora al Señor, pide al Señor que te ayude, que sea contigo, que ayude a tu familia, que cambie tu vida. Si no te has acercado al Señor, confía en Él como decía la palabra, confiadamente. Hay que confiar en nuestro Señor, que el Señor hará con nosotros conforme a nuestra necesidad. Tenemos que cumplir los mandamientos del Señor, los mandamientos del Señor uno solo, que es amar a nuestro Dios con nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. Y así tendremos gracia delante del Señor. El Señor nos bendiga, hermanos. El Señor sea en esta palabra, el Señor bendiga esta palabra eh, y podemos saber que este sumo sacerdote que es Cristo, que venció en la cruz del Calvario, que es allí donde podemos dejar, como les digo, nuestras enfermedades, nuestras aflicciones, nuestros pecados, limpiarlos allí, para que el Señor nos haga nueva criatura. Gracias al Señor doy por esta palabra que el Señor me ha entregado. Le pido, Señor, que la bendiga en cada uno de sus corazones. Ahora vamos a orar al Señor por esta palabra. Amantísimo Dios, te damos muchas gracias, Señor, porque tú pagaste, Señor, nuestros pecados. Esa deuda, Señor, que tenía que pagar, Señor, tú la pagaste allí en el madero de la cruz. Gracias, Señor, porque nos hiciste partícipes, Señor, de esta gran bendición que es la salvación de nuestra vida. Nos hiciste partícipes, Señor, de esta gran bendición que es ser llamados tus hijos. Esta gran bendición de ser insertados en esta vida, que antes solamente el pueblo de Israel tenía, Señor, este beneficio, pero más con tu muerte en la cruz, extendiste, Señor, este beneficio a toda la humanidad, a todo aquel que quiera, Señor, rendirse a tus pies, reconocerte a ti como único Salvador y Señor. En ti, Señor,
Tenemos todo, en ti está todo, y por ti son hechas las cosas, Señor. Y sabemos que tu muerte en la cruz primeramente fue para agradar al Padre, y allí nosotros pudimos obtener esta salvación. La obediencia, Señor, fue hasta lo sumo, y por esa obediencia hoy en día puedo decir libremente y entrar libremente a tus atrios y pedir y pedir y pedir. Una fuente inagotable, Señor, eres tú, y por eso te doy muchas gracias. Gracias, Señor, por este bien de ser considerados tus hijos. Guarda tu iglesia, guarda a los jóvenes de tu iglesia, guarda a los niños de tu iglesia, de esto tan terrible que está pasando en la humanidad. Sé tú, cada uno de nosotros, podamos aferrarnos a ti, podamos leer de tu palabra, podamos clamar a ti, Señor, por nuestro país, por nuestra nación, por tu remanente que está alrededor del mundo, impartiendo la palabra de Dios. Seas tú con cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Bendito y alabado es tu nombre para siempre. Gracias, mi Señor, por este bien. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro amado y querido Salvador. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.